Hermanos, qué bueno que han venido a la casa del Señor el día de hoy para seguir aprendiendo más de su palabra. Hermanos, el día de hoy es el Día del Padre. Así que a todos ustedes padres, muchas felicidades en este día. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes, hermanos y también hermanas, el consejo de la palabra del Señor que nos habla en especial acerca de este día de recordatorio que estamos haciendo del Día del Padre. Todos nosotros tenemos un padre y tenemos uno biológico y uno espiritual. Nuestro padre espiritual es Dios mismo. Y nuestro padre biológico, bueno, usted sabrá o tal vez por alguna razón no lo conoció. Bueno, pero todos tenemos una figura paterna en nuestras vidas. Esa figura paterna nos enseña, nos guía, nos ayuda en el crecimiento de nuestra infancia, adolescencia y juventud. Y aún en la adultez también ellos están presentes. Como digo, este es un caso que es a lo común, a lo normal, incluso a lo correcto, lo bíblico. Pero sabemos que existen situaciones en las cuales papá no está presente en la vida de las personas. Y aunque es algo triste, hermanos, es algo que muchos tienen que lidiar con eso. Pero este tiempo es un tiempo de recordatorio para nosotros en la palabra del Señor, aquellos que son padres, cómo deben de actuar. En normal yo predico acerca de la vida de Jairo, ya que recordamos que Jairo, que era uno de la sinagoga, un principal, busca a Jesús para que Jesús pueda sanar a su hija que se encontraba muy enferma. Y conocemos la historia, hermanos, y hablamos de él como un buen ejemplo, así como tenemos en la Escritura otros buenos ejemplos de padres. Pero lamentablemente, hermanos, y para ayuda de nosotros, tenemos también figuras que no son de buen ejemplo. Pero aún así, aquellas figuras que no son de muy buen ejemplo nos ayudan a poder aprender de lo que no hay que hacer. En la escritura vemos a aquellos que se portan mal, que hacen las cosas incorrectas y de ellos aprendemos a no hacer ciertas cosas. Bueno, acerca de ser padre también podemos observar a varias figuras en la escritura que tenemos para no seguir su consejo, para no seguir su acción. Y el día de hoy, hermanos, quiero predicar acerca de un personaje en específico que he estado estudiando por los últimos meses y que vi muy oportuno el poderlo compartir con ustedes. Este personaje es Lot. Nosotros sabemos en el contexto que cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12 del Génesis y le dice, sale de tu tierra y de tu parentela, Abraham sale, pero no sale solo, también sale con su esposa y sale también con su sobrino Lot. Y él viene, ¿verdad? Con su esposa, con sus hijas, y van dirigiéndose junto con Abraham, caminando en los lugares donde Abraham esté. Y bueno, al caminar con Abraham y Dios habiendo llamado a Abraham y bendiciéndolo, Lot recibía la bendición de Dios porque también estaba conociendo a Dios a través de la vida de Abraham. Pero lamentablemente, en un momento, Lot decide irse por un camino diferente. Comienza a buscar para él cosas que son diferentes. Y aunque tal vez lo hizo en la mejor de las formalidades, en el mejor pensamiento, la verdad que todas estas decisiones que él va tomando simplemente lo van alejando más de Dios, lo van metiendo en un lugar más feo y va provocando que como padre no esté cuidando de su familia, ni tampoco de su matrimonio como esposos. Y es lo que quiero que veamos en este día, cómo a través de la vida de Lot nosotros podemos identificar algunos aspectos que como padres en algunos momentos llegamos a fallar. Y es necesario ir a la escritura para poder conocer de eso. Y estaremos viendo en el libro de Génesis varios capítulos, varios versículos en específico. Te invito a que personalmente tú leas la historia para que tengas un mejor contexto. Pero la escritura, hermanos, nos dice de la siguiente manera. Pero primero veremos el capítulo 13, versículo 11 y 13. El contexto de la historia, hermanos, comienza en que Abraham tenía muchas ovejas, muchos siervos, había mucho para él. Lot también se había hecho una persona muy rica porque Dios la había bendecido porque estaba con Abraham. Pero hubo un momento en el que comenzaron a haber altercados en los cuales los pastores de Abraham con los de Lot pues ya no podían estar porque la tierra se hacía más chica cada vez en el lugar donde se concentraban. Así que Abraham le dice a Lot, no podemos pelear porque somos familia. Escoge tú un lugar a donde quieras ir y yo iré al lado contrario. Y aquí donde tenemos los versículos 11 que nos dice,
Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Pero continuamos con Lot. Dice, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hermanos, el título de nuestro sermón es: Papá, no seas como Lot. Papá, no seas como Lot. Es cierto que todos los padres deben buscar lo mejor para su familia, las mejores escuelas, el mejor trabajo, el mejor lugar para vivir, tener el mejor sueldo, para que como familia pueda suplir las necesidades, para que como familia puedan todos vivir con una calidad de vida buena. No es malo, hermanos, tener una calidad de vida mejor cada vez para tener una mejor vida. No hablo de que si eres rico contra si eres pobre, sino que si puedes tener contentamiento con lo que tengas. Y nunca es malo buscar algo mejor. La situación, hermanos, aquí que podemos ver en el primer aspecto es que Lot buscó el bien económico sin pensar claramente en las consecuencias. Como padres, hermanos, me he dado cuenta que muchas personas, muchos padres, toman muchos trabajos con tal de traer economía para sus casas, porque en el pensamiento que les atañe desde el pasado, ellos quieren darle a sus hijos lo que ellos no pudieron tener cuando estaban chicos. He visto lamentablemente esa mentalidad en la cual el padre sufrió de pobreza estando en su lugar. Normalmente aquellas personas que son de otros países y vienen a Estados Unidos, por ejemplo, o otros que nacieron en pobreza y van buscando una mejor vida y dicen, yo no quiero que mi hijo o mi futura generación experimente lo que yo tuve en cuanto a la escasez. Por lo tanto, siempre el padre va a ir buscando lo mejor para su familia. Esto es un principio muy bueno. El problema es, hermanos, cuando el principio se sale ya de algo correcto, de algo natural, de algo saludable. Porque ya no es solamente la búsqueda de la economía y el bienestar, sino más bien comienza en buscar enriquecerse a costa de la familia. Nosotros podemos observar, hermanos, que en el versículo nos dice que Lot miró rápidamente hacia esos lugares y sus ojos ambicionaron porque eran lugares, dice, cerca de un río. Había agua para apacentar las ovejas, había agua y por lo tanto había pastos verdes. El problema que no miró Lot es que estaba cerca de Sodoma y después cerca también de Gomorra, dos lugares en los cuales se conocían desde tiempos antiguos por existir una gran maldad. Más adelante estaremos viendo cuál era uno de los problemas que habitaba, hermanos, pero la homosexualidad era algo que podemos ver que estaba presente ahí. Por lo tanto, eran malos. Por eso dice ahí el versículo 13, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero Lot, hermanos, buscó en un aspecto el bien para su familia. Pero déjenme decirle esto, hermanos, para este momento, cuando Lot se aparta de Abraham, era demasiado rico, tenía muchas cosas, era muy, muy rico. De modo que su pensamiento no era familiar, sino era una ambición, poder tener más, más y más. Pero hermanos, le costó que la familia, aunque tenía cosas materiales, vivía en un pueblo malvado. Y aunque la familia tenía cosas materiales y lo que quería, vivía en un pueblo que no buscaba de Dios. Al alejarse de Abraham, también se alejó de ese buen pensamiento de buscar a Dios de una manera recta. Porque el pueblo al que se fue a meter no era un pueblo recto, era un pueblo malvado. Y podemos ver, observar esto, hermanos. Hay muchas personas que conocí a lo largo de mi tiempo de ministerio que tienen muchos trabajos, pero lo que no tienen es tiempo para estar con sus hijos. Sus hijos pueden calzar de lo mejor, comer de lo mejor, pero no tienen la figura paterna porque papá no tiene tiempo para ellos, porque papá está trabajando. Hermanos, varones, es mejor poder tener lo suficiente que te alcance no para ser millonario, sino para vivir bien y poder invertir tiempo con tu familia. Porque en un momento vas a llegar a retirarte. En un momento tus fuerzas ya no van a estar buenas para trabajar. Pero ¿dónde estarán tus hijos?
¿Qué les habrá sembrado a tus hijos? ¿Economía? Pero ¿qué pasa del cariño? ¿Qué pasa del amor? ¿Qué pasa de esos ejemplos, de esos tiempos especiales que tus hijos van a necesitar cuando están creciendo? A veces que mamá se convierte en mamá y papá. No porque no esté ausente papá, sino porque papá está ocupado. Papá no tiene tiempo para los hijos. Y es muy importante, hermanos, que como cristianos, dice la Escritura cuando Pablo habla a Tito y también cuando habla a Timoteo, dice que no vayan a descuidar a los de su propia casa, que no descuiden esa necesidad paternal, no solamente del aspecto proveedor, sino del aspecto de influenciar en una manera correcta a sus hijos con la palabra del Señor, con el ejemplo y con estar ahí presentes. Porque hermanos, el tiempo vuela y tus hijos pueden tener un año ahorita, pero vas a dar cuenta que pronto tendrán 18 y ya no estarán cerca de ti. Hermanos, otro aspecto que podemos observar incorrecto de Lot es que Lot, al haber tomado esas decisiones, lo llevó a estar con amistades que no eran muy buenas. Y es algo que podemos observar. El capítulo 14 nos dice que hubo una gran guerra entre los reyes de Sodoma, Gomorra, contra un emperador o un rey que lo estaba gobernando contra todos y se rebelaron. Y al final aquel rey ganó y Sodoma y Gomorra y todo lo que tenía Lot también junto con su familia fue capturado. Podemos observar esto, que después Abraham tiene que venir a rescatarlo y rescatar todo a Lot. Pero hermanos, nos preguntamos, y algo que puedo decirte al ser en este año o estar enseñando como docente en una secundaria, es preguntarte, ¿sabes con qué amistades se llevan tus hijos? ¿Sabes qué tipo de ambiente es en el cual ellos están? Hermanos, es muy común que los hijos le oculten cosas a los padres por no confiar en ellos, por miedo. Y hermano, la Escritura nos habla que los padres deben estar como atalayas en todo el tiempo, como observadores en todo tiempo de su familia. Pero si el padre está muy ocupado trabajando o haciendo otra cosa y no poniendo el suficiente tiempo en su familia, ellos no van a saber por lo que están sufriendo sus hijos. Ellos no van a ver por lo que están pasando sus hijos. No saben cuáles son las figuras que tienen de amistad que sí están influenciando a ellos. Por eso cuando Lot es capturado, es porque capturaron a otros con los que estaba Lot. Si Lot se hubiera quedado en otro lugar, esta parte de la Escritura no la tendríamos, porque él estuviera bien con su familia. Pero Lot no está siendo consciente y como padre está perdiendo mucho, porque expuso a su familia a una ciudad perversa y los expuso a ser capturados también. Hermanos, como padres, tienen ustedes que estar en todo tiempo al tanto de la vida de sus hijos. No estar revisando cada cosa que hacen cada segundo sin darle un espacio, no, sino crear en ellos una conciencia correcta, implantar en ellos el temor de Dios. Cuando vemos nosotros en Deuteronomio, hermanos, que podemos observar Deuteronomio 6, cuando habla acerca de la ley, dice, estas cosas que yo te mando hoy, también las vas a enseñar a tus hijos. Las vas a enseñar a tus hijos para que estén en sus corazones y caminen de una manera correcta. Pero Lot no hizo eso y también sufrió las consecuencias, hermano. Preguntamos, ¿qué amistades rodean a tus hijos? Sé un poco más sabio. Si no lo eres, si lo estás haciendo, hermano, gloria a Dios. Yo no te estoy juzgando aquí, no te conozco, no sé quién está escuchando este mensaje, pero la palabra nos está enviando un mensaje de parte de Dios que nos dice, estemos listos con nuestros hijos, porque herencia de Jehová son los hijos y son dados en tus manos para que los cuides. Dios te va a pedir cuentas de ellos. Otro aspecto que podemos ver aquí, hermanos, que este es un aspecto un poco triste. Y cuando tú observas el contexto de lo que está pasando, te das cuenta que la decisión que toma Lot, o por lo menos la manera como se expresa, es una manera muy incorrecta. Todos sabemos, o por lo menos hemos escuchado la historia de la destrucción o el juicio de Sodoma y Gomorra. Pero conocemos también un poco los versículos antes de la destrucción. Podemos ver que dos varones que habían estado anteriormente con Abraham en el capítulo 19 de Génesis, se habían dirigido hacia Sodoma porque era tiempo de que juicio llegara.
Y Abraham había intercedido para que no fuese destruida. Porque ahí estaba Lot, porque Abraham amaba a su familia. Pero la misericordia de Dios llegó para con Lot, en que él no fue destruido, pero la ciudad sí. Cuando vemos que estos dos hombres llegan, podemos verlo en el capítulo 19, versículos 1 y 2, cómo llegan estos hombres a la ciudad. Y Lot los mira. Dice aquí, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Lot, hermano, no solamente hizo esto por cordialidad, sino que una de las problemáticas que había ahí, o de las perversidades que existían en Sodoma, es que los hombres habían entrado en una lascivia, habían entrado en una perversión sexual, que cualquier persona que era lejos de ahí, ¿verdad? Ellos querían tener relaciones con ellos. ¿Y por qué te digo esto? Porque más adelante dice que los hombres rodearon la casa y dijeron ellos: Lot, déjalos que salgan para conocerlos. El verbo conocer en algunas partes de la escritura no se refiere acerca de alguien que no conocías, ahora lo conoces y te presentas ante él, sino habla acerca de un término sexual, de acostarse. La perversidad de esos hombres, hermanos, era queremos tener intimidad con esos varones que tienes en tu casa. ¿Y por qué te estoy diciendo esto, hermanos? Porque la acción siguiente que hace Lot, ofreciendo a sus hijas, nos da para entender este contexto. Lot cerró la puerta, esos hombres quedaron adentro. Lot le dijo: por favor, no hagan tal vileza. Por favor, no hagan esto, que es muy malo. ¿Y qué pasó con Lot? Lo comenzaron a golpear. Pero antes de eso, Lot hace algo muy interesante y muy triste. Este aspecto que vemos aquí, hermanos, es que Lot quiso salvar a otros a costa de su familia. Ahora, ¿qué me refiero a esto, hermanos? Hay muchas veces que padres, ¿verdad?, se preocupan por otras personas antes por su familia. Otros padres buscan cómo quedar bien con el compadre, quedan bien con la comadre, quedan bien con el vecino, con el hermano, y su familia la descuidan. Bueno, cuando estos hombres vinieron a preguntar acerca de estos dos varones y le pidieron a Lot: sácalos, Lot. Lot les dice: os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Fíjense, estamos hablando de una abominación sexual. No hagáis tal maldad. Dice: he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Esto quiere decir dos hijas vírgenes. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Hermano, tiene su sano juicio para proteger a otras personas que no son ni de su familia. Van a ofrecer a sus propios hijos. Es cierto, tenemos el ejemplo de Dios ofreciendo a Jesucristo en rescate nuestro, ¿verdad? Pero eso es algo completamente diferente. Pero ¿quién, hermanos, para salvar a otra persona, ofrece a sus propias hijas? Y no dice: llévenselas, cásense. No, hagan con ellas como quieran. Ellas vendrían a ser a los ojos de Lot como algo reemplazable, un objeto, con tal de que no dañen a estos varones. Ahora, hermanos, esto es algo triste, como Lot ofrece a su familia, cómo Lot llega hasta esta perspectiva tan mala de no ser un buen guardián de su familia, sino exponer a sus hijas, a sus propias hijas, su propia carne, ante personas así. Es bueno, hermanos, pensar en esto. Ten cuidado con quién dejas a tus hijos. Ten cuidado con quién expones a tus hijos, porque han pasado muchas tragedias al exponer a los hijos a personas incorrectas. No expongas a tus hijos a causa de ganar el favor de otros. Hermanos, ya lo dije hace rato, los hijos son un regalo de Dios. No los expongas de una manera tan incorrecta. Nuevamente, no te estoy diciendo que lo estás haciendo, sino es el consejo de la palabra que nos invita a ser buenos padres, cuidadores
de nuestros hijos. Hermanos, podemos observar más aspectos de lo que no debemos hacer como hizo Lot. Podemos observar, hermanos, que la ambición le hizo, teniendo todo, quedarse sin nada. Podemos observar, hermanos, que en Génesis 19:15, estos varones de Dios, los ángeles que iban a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, le dijeron a Lot: busca a tus yernos. Y los yernos se burlaron de Lot. Y en el versículo 15 podemos observar que estos hombres ya les surgía por hacer su encomienda. Y decía aquí que el versículo 15, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Anteriormente dice la escritura que Lot tenía muchas ovejas, muchos criados, tenía tantas cosas, como llegó hasta Sodoma rico. Pero ¿cómo sale de Sodoma? Con su esposa, con sus 2 hijas, huyendo sin nada, porque el juicio venía ya. Hermanos, he mirado cómo hombres se ambicionan tanto con los materiales, con los bienes de este mundo, que descuidan a su familia y al último se quedan sin nada. Hermanos, es necesario que nosotros como varones, como esposos, como padres de familia, miremos lo que tenemos, valoremos lo que tengamos y lo cuidemos. Busquemos el bien para nuestra familia, pero busquemos sabiamente, sabiendo que si invertimos acá o buscamos a eso o hacemos aquello, lo que va a producir no va a ser un mal. En cambio, Lot no pensó y se fue con las manos vacías. Padre, no seas como Lot. Invierte bien, piensa bien en tu futuro, en el futuro de tus hijos y ante todo, que tus decisiones glorifiquen a Cristo. Otro aspecto que podemos observar, hermanos, de Lot como padre y también como esposo, es de que él no pudo o no supo inculcar en sus hijas y en su esposa un temor a Dios. ¿Por qué digo esto? Lamentablemente, cuando ellos iban deprisa, el ángel les dijo: sigan hacia ese lugar, hacia ese monte y no volteen atrás. Por nada volteen atrás. Pero en el camino, hermanos, dice la escritura en el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Hermanos, creo yo que Lot no pudo cumplir también su trabajo como esposo al enseñarle a su esposa a tomar decisiones correctas. Y no me refiero, hermanos, que el esposo tiene que enseñarle a la esposa a hacer todo, no. Sino que el esposo tiene como líder de hogar, como cabeza de familia, puesto por Dios en ese lugar, enseñar lo que es correcto en cuanto a obedecer a Dios. Esta mujer no obedeció a Dios porque las palabras que le dieron venían de parte de Dios. Dios había mandado ese juicio y desobedeció a Dios y desobedeció a Lot, y esta mujer sufrió el castigo por su error. Pero podemos observar aquí que como esposo Lot no pudo guiar a su hogar. No supo ser guía de su hogar y tristemente perdió a su esposa, hermanos. Tú que eres padre también, que tienes una esposa, ¿la estás guiando en el camino del Señor? ¿Estás siendo tú guía para ella? ¿Ella te está siguiendo, está observando tus pasos como buen creyente, como fiel hijo de Dios? ¿Y está sometiéndose a ti porque tú ves que te sometes a Cristo? ¿O tu esposa de una manera no te respeta? De una manera está perdiendo el amor, está perdiendo el cariño y simplemente está contigo por los hijos, los bienes. Hermanos varones, debemos cuidar a nuestras esposas, porque o son las madres de nuestros hijos o serán las futuras madres de sus hijos. Y es necesario cumplir con esto. Hermanos, nos acercamos ya al final. Y el final, hermanos, es aún peor. Porque pareciera que hasta este momento Lot salió ya y va a buscar, posiblemente tenía la opción de buscar a Abraham, regresar e ir a donde estaba Abraham.
y decir, mira lo que ha pasado, Abraham, ayúdame. Mira, me arrepiento, Abraham, estoy convencido, quiero hacer algo diferente. Pero la escritura dice que Lot siguió hacia un monte y acampó por ahí. Y ahí se quedó, en una cueva. Y lamentablemente, hermanos, la carencia de la enseñanza que hizo Lot sobre sus hijas terminaron haciendo que sus propias hijas durmieran sexualmente con su propio padre. Esto es algo aberrante, es algo que no nos gusta ni incluso mencionar, pero es algo que la Biblia nos dice que cómo termina la vida de Lot. No supo educar a sus hijas en el temor de Dios y terminó cometiendo incesto con ellas. Podemos observar en los últimos versículos, hermanos, del capítulo 19 de Génesis, que se quedaron en una cueva y sus hijas dijeron, bueno, ya no hay familia de nosotros, ya no hay parientes cercanos. Ya los hombres se quedaron y desaparecieron en Sodoma y Gomorra. Ya no hay más que hacer. Claro que había. Estaba la familia de Abraham. Estaba la familia otra de Abraham, de donde pudieron escogerle incluso una mujer a Isaac, el hijo de la promesa. No es que se habían acabado las opciones, pero ellas decidieron en base a su mala educación y al no tener temor de Dios. Los versículos que siguen del versículo 31, Génesis 19, dice que la mayor embriagó a su papá. Fíjense, embriagó al papá, a Lot, y durmió con él. Y el papá ni en cuenta. Y al siguiente día, la menor lo hizo también. Embriagó al papá. Parece que la situación no daba para más, porque ya no había familia y mejor quedar con él a quedar con otro malvado. Pero eso sigue siendo un pecado, sigue siendo algo aborrecible. De manera que la escritura nos dice que las dos quedaron embarazadas de su propio padre. Hermanos, ¿hasta dónde puede llegar la maldad cuando el padre no enseña a vivir en el temor de Dios? Tanto llegó Lot, habiendo salido de ese lugar con riqueza, con una guía como Abraham, llegar a terminar siendo el padre, hijos de sus hijas. Y para acabarla solamente, hermanos, de agregar algo para finalizar. Los hijos que salieron de ese incesto fueron los padres de los moabitas y los padres de los amonitas, pueblos aborrecedores de Dios y pueblos que siempre fueron un escarnio para Israel, el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta cómo la figura que tu papá tienes en casa con tus hijos cuenta mucho? Cómo el impacto de tu vida temerosa a Dios en tus hijos impacta mucho. ¿Y cómo? Si tu figura está ausente en casa, va a ayudar a que tus hijos se descarríen más. Es cierto, no es algo general y decir, si no está en casa el papá, el hijo va a ser. No, por la gracia de Dios no siempre es así, porque mamá hace muchas veces de papá y mamá. Hace el esfuerzo de guiar a sus hijos. Pero si tú estás en casa, tienes hijos, no te dejes llevar por el dinero. Invierte en tus hijos, no solamente económicamente, sino en tiempo. Invierte en el aspecto espiritual. Sé una figura, sé una luz en el corazón de ellos, en el corazón de tu esposa. Porque Dios te puso ahí para ser guía. Él te puso por cabeza y no por cola. Estás ahí, respeta tu lugar. Date a respetar y glorifica a Cristo en todo tiempo, para que tu familia sea una familia bendecida y que honre a Dios en todo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por permitirnos ver el ejemplo malo de Lot y cómo terminó. Habiendo, Señor, él elegido algo diferente, lamentablemente terminó en fracaso, terminó en algo muy malo. Señor, permite que los padres que están observando esta predicación no se identifiquen como Lot, sino que vean completamente sus vidas diferentes en la acción de Lot
y cuiden a su familia, amen a su familia, se preocupen por su familia, para honrarte a ti, para tener hijos temerosos de ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Feliz día. Disfrútenlo mucho. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. Adiós.